Bueno, seguimos con el texto de Inteligencia Artificial, Ética y Tecnofilosofía, y en este caso estamos en el capítulo 3, remito al índice, Arte, IA, Creatividad y Patrimonio Digital. El paper que vamos a leer, explicar en esta ocasión es la preeminencia de la creatividad humana, la regla no conmutativa de no conmutatividad colaborativa, entre inteligencia humana e inteligencia artificial, de Cristian Víctor Lizarazu Gutiérrez, encargado nacional de proyectos, administrador de empresas e investigador independiente. Voy a seguir una especie de formato de Hangout donde, bueno, pues voy a leer las citas más importantes y las voy a ir comentando. En realidad es bastante parecido a lo que hemos ido haciendo, pero en este caso va a ser como un ejercicio consciente, ¿no? No solo simplemente leer lo que yo decida, sino tengo una selección. Bien. El caso es que nos dice Cristian, la combinatoria de trabajo entre un ser humano utilizando un programa de inteligencia artificial no es conmutativa, lo que quiere decir que no visualizo que se dé el escenario en el que una inteligencia artificial use a algún ser humano inteligente para llegar a los mismos resultados que la combinatoria de trabajo en la cual la inteligencia humana utiliza la inteligencia artificial. Luego la página 155 nos define un poco más esto de la conmutatividad, que como bien sabréis proviene de las matemáticas. Nos dice: lo conmutativo sería aquello que garantiza que el resultado no varía al cambiar el orden de sus términos o elementos. Bien, entonces efectivamente la idea es esta. Por mucho que nosotros nos estemos sirviendo actualmente de inteligencias artificiales para ser creativos, va a haber algo en cómo está constituida la inteligencia artificial y en cómo está constituido el ser humano que impida que se pueda invertir de manera igualitaria, o sea, efectivamente manteniendo este orden y este mismo resultado, el hecho de que una inteligencia artificial se sirva de una inteligencia humana para ser creativa. Ya veremos que efectivamente esto parece que no es así, por lo menos con la tecnología actual. Siempre hay que tener esta precaución que Cristian tiene. De hecho, bueno, podríamos explicar lo que sucede ahora de otras maneras, como por ejemplo que es el ser humano el que utiliza, el que imprime las instrucciones, el que pide las reglas de lo que se va a hacer, pero no hay como tal una creatividad de la inteligencia artificial servida de inteligencia humana, sino que más bien sigue unas normas propuestas por el ser humano, y luego es la IA el que hace ese trabajo que efectivamente entra dentro del debate estético de si sería como tal creativo o no, y de si es como tal arte o no. Podríamos aducir que es el lado A de la creatividad, está hablando de tipos de creatividad, crear a partir de un espacio de estados incompletos. Entre tanto, el lado B corresponde a la tan mentada analogía de pensar fuera de la caja, salvo por una diferencia crucial. Pensar fuera de la caja solo sirve y es posible si antes tenemos la caja con su marco restrictivo y delimitante. Desde luego, el lado A de la creatividad podríamos dudar de si lo hace o no, aunque bueno, efectivamente tiene ciertas capacidades de completar, pero eso no significa que él que parta de estados incompletos, no es lo mismo. Pero desde luego lo que no parece que tenga la IA es el lado B de la creatividad, que como acabamos de decir tiene que ver con este pensar fuera de la caja, que necesita una caja, la idea de estar en el mundo, una crítica que se ha hecho muy habitualmente a la idea de por qué la inteligencia artificial no es consciente. Yo creo que este paper tiene mucho que ver con el problema difícil de la consciencia, ¿no? Y la idea de que, bueno, puede que en la cuestión de si la consciencia es propia de la inteligencia artificial o en general de cualquier sistema, puede ser un debate que vaya más allá de la investigación empírica, o al menos la investigación empírica actual no nos está ayudando mucho a entender bien qué es eso de que alguien tenga conciencia fenoménica. La conciencia fenoménica es esta vida mental, esta vida de experiencias y percepciones que va más allá de lo que podría considerarse, Snyder por ejemplo, y es una de las fuentes de Christian, lo hace, conciencia cognitiva, es decir, simplemente la capacidad de realizar ciertas tareas. Estamos ya hablando de una vida fenoménica, ¿vale? La ciencia cognitiva, si uno quiere definir ciertas capacidades cognitivas, pues lo define en función de tareas, ¿no? Y de funciones que se realizan. Y claro, ¿qué pasa? Que una inteligencia artificial en ese sentido tiene cognición, ¿no? Es decir, es capaz de realizar una serie de tareas con una serie de procesos que consideramos propios de lo mental: procesamiento de información, trazamiento de planes,
y un largo etcétera. Sin embargo, la pregunta sería si tiene conciencia fenoménica, que de hecho para cuestiones, por ejemplo, éticas, Snyder también lo dice, es lo que en el fondo nos importa. Con lo cual, sin conciencia fenoménica no hay creatividad, no hay significado, parece que estas cuestiones están imbricadas y de momento estamos dejando fuera la creatividad, lo que ya pues puede que implique cierta falta de conciencia fenoménica. Nos pregunta Cristian, ¿cuál es la raíz fundamental del conocimiento humano, de la adquisición de sentido y del paso creativo que da la mente humana para hacerse de una concepción del mundo? Esta es la pregunta que está por aquí, ¿no? Y seguimos pues aportando, que obviamente hay muchas definiciones de creatividad. Cita Christian la de Bono y nos dice cuando indica que la creatividad es un sistema de información autoorganizado y se caracteriza por confeccionar algo que antes no existía. Ya ni siquiera estamos hablando de incompletitud, sino de ser capaz de crear algo, quizás no ex nihilo, pero desde luego poner nuevo ser en el mundo, ¿no? Vamos a decirlo así muy metafísicamente, poner nuevo ser en el mundo. Y claro, pues esto también está relacionado con la capacidad de sentido común que veremos luego, que también influye mucho, y con la idea de que hay que estar en el mundo y ser capaz de, con escasa información, con información vaga, con información laxa, tomar decisiones que al final acaban por ser capaz de crear algo allí. El lenguaje en ese sentido tiene su componente creativo, ¿no? Por ejemplo, el resultado de un sistema de procesos cognitivos que combina más de una única capacidad para la generación de ideas y productos creativos. La inteligencia es lo que usamos cuando no sabemos qué hacer. Tiene este contexto de vacío, de problema, de falta de información que quizás justo es con el que la inteligencia artificial no se desenvuelve tan bien. Sin tampoco querer ser pretencioso respecto a esto, porque los sistemas de aprendizaje efectivamente ya realizan funciones que tienen que ver con ser capaz de desenvolverse en situaciones sorprendentes y hasta ahora con las que la inteligencia artificial no había experimentado o no había sido entrenada. Es decir, estamos viendo como esta tensión entre qué podemos decir de la IA y la velocidad exponencial y diversas ramificaciones que tiene la IA, tanto actualmente como probablemente en el futuro, pues genera este tipo de complicaciones de que necesitamos una filosofía constantemente actualizada, una filosofía científicamente informada y constantemente actualizada, ¿no? Por la terminología de Oscar Seido, por ejemplo. En síntesis, la creatividad va más allá de algo que aún no ha conseguido la IA. Sentido común, lo estamos diciendo antes. Saber qué es verdad y qué no lo es. Crear explicaciones como lo hace la mente humana y no solo buscar inferir correlaciones brutas entre puntos aleatorios. Claro, y efectivamente esto me recuerda, creo que lo he comentado en algunos de estos vídeos, a la idea de Byung-Chul Han de que la IA tiene la forma más pobre de conocimiento, que solo hace, efectivamente solo busca correlaciones y que bueno, pues claro, esto sería según una visión como la hegeliana, nos dice Byung-Chul Han, porque efectivamente si se trata de tener un conocimiento holístico, ¿no? de conocer la totalidad de lo real, de ser capaz de ir más allá de las relaciones más concretas, inmediatas a tu existencia, seguro que existen argumentos, ¿no? Como decir que está conectado a internet y que maneja una nube de digitabilidad total y que maneja mucho más datos que los seres humanos, pero en principio precisamente se encarga de hacer correlaciones, ¿no? Y de análisis de datos brutos, siempre a lo concreto y nunca a entender holísticamente. Y nuevamente yo creo que esto es relevante porque nuevamente el hecho de entender algo holísticamente, por lo menos, desde luego, en términos humanos, implica vaguedad. Es decir, implica saber que hay cosas que no vas a poder explicar de manera concreta, pero que sí que tienen que ver y que te ayudan a entender el mundo desde tu sistema total de pensamiento, ¿no? Cuando Aristóteles nos dice que la filosofía es la ciencia primera y que el resto de causas del mundo se derivan de las que estudia la filosofía, no se refiere a que podamos, por saber filosofía, describir a la perfección cómo funciona el ecosistema del plancton, sino que nosotros vamos a ser capaces de entender bien cuál es el mundo en el que se insertan formas de vida tales como el plancton, por ejemplo. Bien. Llegaríamos efectivamente ya al apartado de, que no es el apartado de conclusiones, pero que es una enumeración, ¿no? Casi analítica, está bastante bien porque nos permite mucha claridad de los puntos más relevantes, y yo creo que leerlos todos es dar una imagen muy buena de cómo es el trabajo. Como siempre, para mayor
Bueno, para mayor rigurosidad, para mayor entendimiento, hay que ir al paper, siempre hay que leer. Yo soy un youtuber, lo puedo explicar, pero hay que ir al texto. Nos dice Cristian. Punto A. Existen diferencias latentes entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Punto B. La creatividad es un atributo esencial de la inteligencia humana. Punto C. La inteligencia artificial puede procesar muchísima más información que un cerebro humano, al menos una dimensión cuantitativa de data. Punto D. Los humanos van desarrollando sistemas complejos llamados IA y no al revés. Punto E. Los humanos pueden utilizar los sistemas de IA para optimizar sus trabajos. Entre ellos pueden servirse de las peculiaridades de la IA para repensar sus oportunidades y posibilidades creativas. Esto, bueno, aquí está apareciendo todo lo de la conmutatividad. Punto F. Lo que un humano puede hacer usando una IA no es replicable en el sentido inverso, y ahí aparece la regla tal cual. Punto G. Una IA no tiene un saber cómo de sentido común y es probable que nunca lo tenga, ¿no? Esta expresión como metafísica, fenomenológica, ¿no? Muy propia de la filosofía continental en general. Punto H. Si una IA no puede lograr la base sobre la cual despega la creatividad, ergo no llega a ser igual de creativa que un ser humano. Esta idea de que no tiene esta capacidad de creación sobre el vacío, no tanto sobre el vacío porque partimos de información, repito, sino sobre la vaguedad, sobre la laxitud de la información. Yo creo que el asno de Buridan es muy representativo en estos términos, aunque obviamente en su origen se utilizó para otra cosa, pero bueno, porque el asno de Buridan, ¿no? Pues es un asno que tiene la misma cantidad de paja a los dos lados y se muere de hambre, y está a la misma distancia de los dos bloques de paja. Y entonces, como que si el asno fuese un asno perfectamente racional, que simplemente no toma decisiones, se podría decir algorítmicamente, formalmente, se quedaría tieso, ¿no? No podría decidir, porque al estar a la misma distancia y ser la misma cantidad de paja, no tiene criterios racionales por los que decidir una u otra. De hecho, le da igual. Claro, una racionalidad basada en razones, ¿no? En una práctica intersubjetiva de razones que no es algorítmica, sino que básicamente está dispuesta a cambiar sus presupuestos, que tiene cierta fricción con la realidad y parte del diálogo público, sí que podría responder bien a por qué un ser humano, ¿no? Que es un ser racional, no es un ser perfectamente racional, pero es un ser racional, ante dos trozos de carne iguales a la misma distancia, que eran los trozos de carne de la seguridad, ¿no? Pues por continuar con las metáforas, escogería uno de ellos, a pesar de que racionalmente supuestamente no tiene motivos. ¿Por qué? Porque nuestra racionalidad diría, bueno, es que me da igual, con lo cual, ¿qué voy a hacer? Pues la decisión más racional posible, en realidad, ¿cuál es? Acercarme a una, sea cual sea, da igual, porque lo que quiero es satisfacer mi hambre, ¿no? Y entonces, efectivamente, según qué comprensión de racionalidad tengamos, y si esa comprensión de racionalidad es más parecida a las prácticas algorítmicas de la inteligencia artificial que a, de hecho, cómo funciona la racionalidad humana, parece que va a haber ciertas cosas de las actividades humanas que nos interesan, nos parecen importantes y tienen un impacto en el mundo que la inteligencia artificial no estaría haciendo. La creatividad es una de ellas. El asno de Buridan no podría ser creativo, ¿no? Como siempre está ante una decisión racional con una cantidad de información suficiente que la permite decidir y nunca va a poder tomar esa decisión de repente hago esto, voy por esta vía que está entre el azar y la determinación, que no termina de ser una decisión racional, pero que tampoco es irracional, sino que tiene unas guías concretas, que viene precisamente de una voluntad de artista, ¿no? Nos ponemos nietzscheanos de repente, que la IA tal vez no tenga, ¿no? Y con el problema de significado se podría decir algo bastante parecido. Y ya, bueno, llegamos al punto I. Los seres humanos construyen conocimiento, la IA requiere una base de conocimiento dada. Y el punto J, los seres humanos nos comportamos inteligentemente en el mundo sin tener una teoría de ese mundo, o por lo menos teniendo una teoría vaga de ese mundo, ¿no? Vale, y con esto llegamos a las conclusiones, os lo enseño. Se llama, por último, la creatividad como metafísica. Sabía yo que había metafísica por este paper. Y nos dice, la inteligencia humana puede utilizar instancias como la IA para su propio automodelado, refinamiento sin saberlo a profundidad, su deterioro. Y aquí nos cita unos textos que bueno, vienen de Pizarnik, que dice, si no entiendo, si vuelvo sin entender, habré sentido qué cosa es no entender.
Aquello representa, ahora está hablando Cristian, aquello representa el saber qué es verdad y qué no lo es, e implica la facultad de la mente humana de ser tan flexible como un no límite, que al marcar su trazo lo suele borrar también con su cola. Esta es una frase complicada, pero que creo que resume y explica bien todo lo que venimos hablando y añade este criterio que tal vez debería haber dicho desde el principio, ¿no? No solo vaguedad, no solo falta de información, es flexibilidad, es esa capacidad de adaptación, bueno, no perfecta, no precisa, sino todo lo contrario, flexible y por ello le permite estar en muy diversas situaciones y dar hueco a algo más que la mera determinación del mundo, ¿no? Bien, y nos dice, la creatividad concierne al estar abierto a las posibilidades de la realidad del mundo, no al entramado de una base de datos, aunque fuese gigante como la propia Internet. O sea que la totalidad de Hegel efectivamente ni con Internet quedaría alcanzada. En el mundo hay matices infinitos que se tornan significativos si es que hay una conciencia sensible que los pueda, por ejemplo, trasladar a un lenguaje como el de la poesía. En síntesis, la creatividad humana es esencialista y preeminente. Una IA opera de segundo grado y generativamente. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.